Hola, muy buenas noches a todos. ¿Me pueden confirmar si se escucha bien el audio? Sí, se escucha bien. Muchas gracias. Para dar inicio,
Al webinar de hoy les voy a solicitar que los participantes mantengan su micrófono apagado para continuar, para mantener una buena calidad de la presentación. Bueno, me presento, soy el licenciado Gonzalo Rivera, los saludo desde Chile, soy coordinador académico y docente de GENUC, Educación Continua, y es un placer para mí compartir en esta ocasión con ustedes. Me gustaría saber de dónde son, de qué país nos escriben, para conocernos un poco más. Desde Ecuador, México, María Elena, buenas noches. Perú, desde Perú también. Honduras. Colegas de Perú, muy buenas noches a todos, un gusto conocerlos y que estén participando en esta ocasión en el webinar de recomendaciones nutricionales para cuidados paliativos. No sé si soporte puede pasar la siguiente diapositiva. Bueno, como les mencioné en indicaciones previas, necesito que todos los participantes mantengan su micrófono en silencio para mantener una óptima presentación y el ponente no se ve interrumpido por los ruidos que se puedan presentar. Hoy el webinar se trata principalmente de cuidados nutricionales recomendaciones nutricionales en pacientes oncológicos. Nosotros sabemos que hoy en día la incidencia de cáncer es sumamente alta y la nutrición tiene un rol fundamental en la sobrevida de estos pacientes. Entonces, conocer bien cómo son las recomendaciones nutricionales, cómo es el adecuado manejo nutricional, nos permite mantener también una adecuada intervención y mejorar la sobrevida de estos pacientes, sabiendo que en muchas ocasiones, debido a los tratamientos quimioterapéuticos, su calidad no es la más óptima y se ven repercusiones nutricionales sumamente importantes. Al finalizar el webinar pueden dejar sus preguntas en Slido. Los que no conocen bien cómo funciona, Soporte va a compartir un link de Slido donde ustedes van a tener que ingresar con el código GENUP en mayúscula y pueden dejar todas sus preguntas ahí que serán respondidas al final de la sesión. Para los participantes que se queden hasta el final, habrán novedades respecto a ofertas académicas y promociones. Así que los invito a que se mantengan hasta el final de la presentación. Dejando en claro la estructura, procedemos a darle la bienvenida al colega de México, Diego Bacerna, quien nos va a exponer sobre el webinar de hoy. Él, para comentarles un poco de su hoja de vida, él es licenciado en nutrición y ha realizado maestría en nutrición clínica en la Universidad Autónoma de Querétaro y cuenta con un diplomado en cuidados paliativos. Hoy él nos presenta los aspectos nutricionales en los cuidados paliativos oncológicos. Bienvenido, colega Diego, ¿nos escuchas? Hola Gonzalo, claro que sí. Muy buenas noches. Buenas noches. Este, pues buenas noches a todos por estar acá hoy y gracias por acompañarnos, ¿no? A los que nos hemos reunido el día de hoy, sobre todo en un día pues a veces tan complicado, ¿no? Como son los fines de semana, pero bueno, no importa, gracias por la invitación y pues a la hora que tú me digas iniciamos con el tema. La audiencia es toda suya. Gracias, Gonzalo. Un saludo hasta Chile. Bueno, pues para no hacer más largo esto, quisiera comenzar con una reflexión pues un poco eh, eh, profunda sobre el tema, ¿no? De los cuidados paliativos. Sabemos desde hace algunos años, que los cuidados paliativos normalmente los asociamos a personas o a pacientes que pues están próximos al fallecimiento o a la muerte, ¿no? Entonces, pues bueno, es un tema pues delicado, un tema muy que se debe de tocar con muchas aristas, sobre todo desde el punto de vista ético.
Y la nutrición pues no es una excepción. La verdad es que la nutrición también tiene un papel bastante interesante y bastante complejo, si ustedes me permiten la expresión. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esta imagen que ustedes ven ahí es una pintura de este pintor, valga la expresión, de Ferdinandi Holder, que, de origen sueco, cuyo, cuyo obra se centró básicamente en, en la muerte, y la verdad es que era un artista que tenía muchos cuadros con este tipo de temas, ¿no? Venía de una familia bastante, pues que tuvo trágicas muertes y sobre todo en enfermedades, con enfermedades crónicas degenerativas como lo es el cáncer. Y finalmente, pues bueno, su suerte no fue tan buena. Se casó con una persona que también contrajo cáncer y que prácticamente la retrató. Esta imagen, como ustedes la ven aquí, pareciera de una persona del género masculino, sin embargo, no. Es un retrato que él hizo de su esposa, que murió muy joven a causa de enfermedades oncológicas, ¿no? Y bueno, pues él retrata el sufrimiento que tiene un paciente de este tipo y que bueno, pues repito, son situaciones que son complicadas pues para todos los que, tanto para el paciente como para todos los que están a su alrededor. Bueno, un poquito hablando de definiciones, porque a mí en lo particular no me agrada mucho a veces ahondar en definiciones tan ortodoxas o tan, ¿cómo llamarlo? Pues tan estrictas, ¿no? A veces siento yo que se llega como a pecar en ese aspecto, como que somos muy exigentes con las definiciones, pero en este tema sí me gustaría como dejar puntualmente algunas definiciones que han estado o que están vigentes en este tipo de temas o en este tipo de ámbitos de la medicina y de la nutrición. Para empezar, no hay una definición como tal universal de un paciente en cuidados paliativos. Hay unas definiciones, hay varias, pero bueno, estas son las que como más completas, que en ese artículo del año pasado nos mencionan. Nos definen que los pacientes en cuidados paliativos son aquellas personas que se acercan al final de la vida, que es probable que mueran en los próximos 12 meses, es decir, un año, y que poseen o tienen condiciones clínicas avanzadas, progresivas e incurables. Y entonces aquí vamos dando orden a nuestras ideas, ¿no? No significa que todos los pacientes que tengan un diagnóstico oncológico, pues estén en esta situación. Significa, bueno, pues que es probable que estos pacientes llegasen a tener estas situaciones, pero que no necesariamente, como les repito, pues van a tener, van a llegar a esta parte, ¿no? Para que vayamos haciendo un poquito el análisis de cada situación que se presenta. Luego viene esta definición que es un poquito más abocada a estos pacientes, ya como tal pacientes con cáncer avanzados, que son pacientes con metástasis a distancia, enfermedad en etapa tardía y o pronóstico de 6 a 12 a 24 meses de vida, ¿no? Si se dan cuenta, aquí ya el pronóstico de vida ya se va hasta 24 meses, prácticamente 2 años. Hoy con las nuevas tecnologías, con los avances en medicina eh, pues oncológica, se ha visto que algunas patologías que hasta hace algunos años se catalogaban como enfermedades terminales, hoy podemos llegar a decir que se pueden convertir en enfermedades crónicas, ¿no? Como lo es, por ejemplo, el cáncer de páncreas, que antes, hasta hace 5 o 6 años, cuando yo llegué a los hospitales, o al hospital, mejor dicho,
pues los pacientes duraban 6 meses o 8 meses, siendo muy optimistas. Hoy con las nuevas técnicas quirúrgicas, de quimio, de radio, estos pacientes llegan a tener una sobrevida de hasta 5 años. Entonces ya no se les cataloga como tal, como enfermedades eh, pues paliativas o terminales, sino más bien enfermedades crónicas, ¿no? Y aquí les puse esta imagen ustedes seguramente identifican bien quién es este personaje, que pues bueno, no le alcanzó todo su dinero para llegar a curarse de lo que él tenía un cáncer de páncreas justamente, ¿no? Sin embargo, bueno, pues este personaje que ustedes ven aquí, pues llegó a tener una sobrevida superior a la del promedio de los pacientes con cáncer de páncreas, que duró casi cerca de 2 años. Entonces, para que vayamos identificando esa situación en los pacientes con este tipo de enfermedades. Ok, y vámonos ya armando el rompecabezas, que es el paciente oncológico en cuidados paliativos. Son pacientes que tienen una neoplasia, que no responden al tratamiento curativo. Los cuidados paliativos no son sinónimo del fin de la vida o de cuidados terminales, para que esa cuestión también la cuidemos bastante. Eh, Cuando ustedes se enfrenten o estén, o quienes están en estas áreas, eh, cuidemos mucho el vocabulario. Les voy a contar una anécdota que me pasó en el hospital militar hace algunos años cuando yo estaba ahí. Había una persona que se encargaba de la parte administrativa, de anotar a los pacientes, agendar sus citas, etcétera. Y él vaya, no, la verdad es que no lo hizo con ninguna malicia, eh, pues les preguntaba a los pacientes si eran paliativos o no, y ese adjetivo es demasiado, demasiado fuerte. En el mejor de los casos, estos pacientes, perdón, las personas no conocen a veces el término de paliativo. En el peor de los casos sí lo conocen y lo asocian directamente a la muerte. Entonces cuidemos esa parte porque, repito, no es aquí como nos lo dice esta bibliografía, los cuidados paliativos no son sinónimo del final de la vida o de cuidados terminales. Y ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, desde el punto de vista etimológico, ¿qué significa paliativo? Significa pallium, que significa máscara o manto. Vamos a ver un poquito más adelante por qué se le llama o por qué se tomó de esa raíz griega ese término. Bueno, los cuidados paliativos desde el punto de vista etimológico entonces significaría que es tapar o enmascarar los síntomas y los efectos de una enfermedad incurable para aliviar o reducir el sufrimiento. De ahí se toma justamente ese término, ¿no? Para que, repito, lo vayamos entendiendo y lo vayamos, pues sobre todo, aterrizando a nuestra realidad. Y una definición que nos da la OMS, este es un resumen, la verdad es que la definición es mucho más grande, la que da la OMS, traté de hacer un resumen en este cuadrito, pues son un enfoque, es decir, no solamente se refiere a una sola área o a un solo tipo de medida, sino es un enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y sus familias que enfrentan los problemas asociados con enfermedades potencialmente mortales. Fíjate lo que te está diciendo esta definición. No significa el fin de la vida. Más bien significa que, pues bueno, son enfermedades que sí ponen en riesgo al paciente, pero que, repito, no significa que vayan a morir estos pacientes. Entonces, que son enfermedades potencialmente, mortales, pero que no estamos afirmando en la definición que vayan a morir estos pacientes para que lo tengamos siempre, siempre presente, ¿no? Bueno, y luego vienen estas recomendaciones que ustedes ven aquí, que ya aterrizadas a términos más estrictamente asociadas a términos de oncología. La ASCO, que es la Sociedad de Oncología Americana, dicen que los cuidados paliativos deben ser integrados tempranos en la atención oncológica. Es útil para los pacientes, pero ojo, aquí lo dice también para las familias.
y recordar que los teams de cuidados paliativos o los equipos de cuidados paliativos no solamente son de médicos y de enfermeras, sino los equipos de cuidados paliativos deben estar integrados de médicos, enfermeras, de nutriólogos, por supuesto, de tanatólogos, de psicólogos, de fisioterapeutas, es decir, los equipos los podamos hacer de 6, 8 personas o profesiones, mejor dicho. Entonces, la Sociedad Americana de Oncología nos dice que estos cuidados deben de ser integrados de manera temprana, incluso cuando aún no se tenga un diagnóstico de terminalidad, los cuidados paliativos deberían estar integrados a la atención del paciente con cáncer. ¿Y qué nos dice la ESMO, que es la Sociedad Europea de Oncología Médica? Propone que el término, o bueno, uno de los términos que deben de estar incluidos en estos pacientes es la atención centrada en el paciente, cuya función, ¿cuál es? Optimizar el confort, la funcionalidad y el soporte social de los pacientes oncológicos y sus familias. Repito, aquí se trata de hacer una integración pues bastante grande, es decir, no solamente nos referimos a los pacientes, sino al sufrimiento que genera esto en las familias de los pacientes, ¿no? Entonces, estas dos como recomendaciones de las dos grandes escuelas de oncología a nivel mundial, la americana y la europea, nos hacen ese tipo de recomendaciones. Bueno, y vamos a pasar al tema que hoy seguramente ustedes pues, quieren escuchar como tal, ¿no? Esta parte que es importante. La fisiopatología del síndrome anorexia-caquexia. Recordar que los tumores, cualquiera que sea su sitio o su naturaleza, obedecen a cambios metabólicos y a cambios inmunológicos y por supuesto cambios bioquímicos que van a generar que en determinada fase de la enfermedad o estadio de la enfermedad el paciente desencadene este síndrome de desnutrición, caquexia, anorexia. ¿Qué sucede? Esta conglomeración de citoquinas inflamatorias, sobre todo el factor de necrosis tumoral alfa, que ustedes lo ven aquí, la interleucina 6, la interleucina 1, van a generar como tal per se, el tumor va a generar inflamación sistémica. Es decir, el propio tumor va a generar un estado proinflamatorio, lo que va a desencadenar cambios a nivel orgánico, sobre todo a nivel cerebral. Nuestros pacientes oncológicos, regularmente ustedes les preguntan o cuando van al pase de visita y se dan cuenta que los pacientes muchas veces no comen o no tienen apetito y te dicen, ¿sabes qué? Pues es que no tengo hambre, no me interesa comer, no quiero comer. ¿Por qué? Porque estas citoquinas mandan señales a nivel cerebral y que impiden, ustedes se sabrán como nutriólogos, como nutricionistas, se sabrán ya de memoria las rutas que medían el apetito a nivel hipotalámico y que manda esa inhibición a nivel cerebral y que genera como tal que el paciente desde nivel central, desde la computadora del cuerpo, no haya una buena respuesta a ese ciclo pues, de señalización de hambre, ¿no? O si ustedes me permiten, pues de señalización de apetito. ¿Qué creen? Además, empieza a generarse una respuesta y empieza a autodegradarse, empieza a haber desgaste muscular, lo cual pues obviamente va a ir generando que si el paciente de por sí ya traía un desgaste muscular, tipo llamado sarcopenia, pues bueno, con este tipo de cambios a nivel fisiológico, pues obviamente la consecuencia va a ser que el músculo se vaya autocanalizando, ¿no? Es decir, se vaya autodegradando para el cuerpo, le va a servir como fuente energética y que lo va a tomar de los aminoácidos que se encuentran en el músculo. ¿Y qué creen? También a nivel hepático va a haber cambios, sobre todo del tipo de metabolismo hepático, llámese gluconeogénesis, glucogenólisis y
todas, beta-oxidación, etcétera, todas las rutas por las cuales el cuerpo obtiene energía, pues se van a ver mermadas, se van a ver desgastadas. Y por supuesto también esto, y por supuesto en las últimas etapas propias de la enfermedad, o en las últimas etapas desde el punto de vista ya de desgaste energético, se empieza también a hacer depresión de la grasa corporal. Y también hay una respuesta de desregularización de la respuesta inmune innata. Es decir, al final de cuentas, el sistema inmunológico se vuelve loco porque se está enfrentando a células que están mutadas, que no son propiamente del cuerpo, y que el cuerpo empieza a luchar. Es un ejército que se desencadena y que trata de quitar o de mandar todos sus soldados para combatir esa respuesta o esa guerra. Y empieza como, pues, tratando de mandar a sus mejores soldados. ¿Cuáles? Los natural killers, que van a desencadenar hiporexia también. ¿Cuáles? Los neutrófilos, que van a generar desgaste muscular también, pérdida de peso y de la función, que vamos a hablar más adelante de la función. Y también, por supuesto, de lo que casi nadie habla, el dolor. Los pacientes oncológicos, uno de los problemas más grandes que tienen ellos es el dolor físico, ¿no? Sobre todo cuando empieza a invadir otros órganos, empieza a obstruir, por ejemplo, en el caso del intestino, y eso es un problema, ¿no? Para que lo tengan también en la mente. Bueno, y algo de lo que también casi nadie habla es de esto que esta parte, la depresión. Los pacientes con depresión, los pacientes con problemas oncológicos, en algún punto pues, de la enfermedad van a tener obviamente depresión, y eso es un problema que, repito, a veces no se le da la importancia que tiene, y sumada a todas estas cuestiones fisiológicas más la depresión, pues va a haber obviamente que el paciente lo encontremos en estas condiciones cuando nosotros lo vamos a ver, ¿no? Bueno, un poquito más de lo mismo, de los cambios metabólicos que hay. La carga del tumor, la disfuncionalidad, la carga metabólica, los síntomas, la caquexia, van a generar alteraciones a nivel de la grasa. Ya dijimos, hay un mayor desgaste de esa grasa corporal, la lipólisis, y va a haber una mayor desgaste, obviamente, de esos triglicéridos que se encuentran en el tejido adiposo almacenados. Se van a empezar a convertir en ácidos grasos y glicerol, con el objetivo de mandar energía al resto del cuerpo, ¿no? Hay una lipogénesis de nuevo baja, es decir, el cuerpo no tiene cómo volver a hacer o a formar tejido adiposo. Y esta que es importantísima, la actividad de la lipoproteína lipasa, que si no, si recuerdan, es una de las enzimas que ayudan al buen metabolismo de los ácidos grasos. Entonces, esto es importante porque hay un bloqueo de la actividad de la lipoproteína lipasa, es decir, que además de que el cuerpo se está desgastando, que se está formando ácidos grasos, no alcanzan, es decir, esos ácidos grasos se descomponen, pero no son utilizados. Hay un desgaste desde el punto de vista, obviamente, de tejido adiposo, pero no son utilizados. Y esta es la explicación, si ustedes en algún momento han visto este tipo de pacientes, es la explicación porque muchas veces, incluso sobre todo en las primeras etapas de desgaste, el paciente llega a tener hipertrigliceridemia y no nos explicamos por qué, ¿no? Porque decimos, pues no está comiendo, no está teniendo una adecuada alimentación, y pues ¿por qué está teniendo hipertrigliceridemia? Ah, porque está porque está destruyendo el tejido adiposo, mandándolo hacia la sangre, pero no lo está aprovechando a nivel celular. Entonces, para que tengan esa cuestión en la mente, ¿no? Y bueno, aquí ya lo habíamos visto, las citoquinas
procaquéticas empiezan muchas veces a ganarnos, o proinflamatorias, el factor de necrosis, la interleucina 1, la 6, y muchas veces pues son las causantes de que este cuadro de desnutrición terrible se vea en estos pacientes, ¿no? Les tengo dos noticias. Alanina y glutamina son dos aminoácidos que pues en condiciones normales parecieran inofensivos. Sin embargo, en la etapa crítica del paciente, en el mayor desgaste, pues alanina va a formar proteínas de fase aguda, lo cual va a darle más energía al tumor mediante la gluconeogénesis, y glutamina se ha asociado con algunos tipos de crecimiento tumoral. Entonces, para que tengamos pues un poco de cuidado con estos dos aminoácidos, ¿no? Bueno, voy a hablar un poquito de la incidencia de los diferentes tipos de cáncer. La verdad es que son gráficas que no quiero meter mucho más, pero de acuerdo al Globo Can 2018, que es un estudio que se hace se estimó 18.5 millones de casos de cáncer. Tiene de 100 cada año debuta con este tipo de enfermedad, pero que además fallecen. Es decir, el 50% de los pacientes que caen en esta enfermedad pueden llegar a fallecer. Es algo terrible, es una estadística bastante dura. Es decir, quiere decir que no hemos avanzado mucho en términos generales en la manera en cómo tratamos el cáncer, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son pues, los que se presentan más? Por supuesto, próstata en el caso de los hombres, pulmón, sobre todo asociado a tabaquismo, son los que más afectan a los hombres. Y quisiera hacer un énfasis en aquellos que afectan al tracto gastrointestinal. Por supuesto, también, aunque pareciera en menor proporción, si lo sumamos llegan a ser hasta el 30% o 35%. ¿Qué quiere decir? Que estos son los que nos pegan incluso más desde el punto de vista nutricional. ¿Por qué? Pues porque obviamente obstruyen las vísceras, hay carcinomatosis a nivel de órganos como por ejemplo páncreas, hígado, etcétera, ¿no? Y eso obviamente ustedes saben de fisiología, eso repercute desde el punto de vista gastrointestinal y de la digestión. Y entonces el paciente pues deja de comer, ¿no? Y cuando llega con nosotros pues llega en los huesos. Para el caso de las mujeres, el de mama es de los más frecuentes, hasta con un 24.2%. Aquí para que tengamos cuidado, tanto hombres como mujeres, próstata y mama, pues hay que hacernos las revisiones periódicas como lo marcan las buenas prácticas de salud preventiva, ¿no? Y bueno, lamentablemente no es diferente para el caso de aquellos cánceres a nivel gastrointestinal, que pues obviamente también tienen una repercusión bastante interesante y bastante fuerte desde el punto de vista nutricional. Bueno, en el mundo la mortalidad, como lo ven aquí, pues se asocia, si sumáramos toda la mortalidad asociados a cánceres en órganos digestivos, pues nos suma cerca del 30-35%, hasta incluso 40% en algunos casos. Repito, no quiero decir que los demás cánceres no sean, que no impacten desde el punto de vista nutricional, pero esos son quizá los que más impactan: páncreas, estómago, colon, esófago, incluso boca y lengua, ¿no? Entonces, para que también lo tengamos en la mente. Y repito, pues bueno, hagamos conciencia. Si bien no podemos parar el proceso oncológico una vez que se establece, pues podemos hacer muchas cosas, como por ejemplo, pues la prevención, ¿no? Que la mayoría de los que están acá son nutriólogos, pues obviamente puedan o podamos impartir obviamente pues educación nutricional, que de ahí parte todo, ¿no? Hasta cerca de 20 cánceres son los que
se asocian, por ejemplo, a obesidad y sobrepeso. Entonces, eso ya está dicho desde hace muchos años para que lo tengan en la mente, ¿no? Cerca de 20 cánceres, ese dato no se les olvide, se asocian a obesidad y sobrepeso. Bueno. Y bueno, ¿cuáles son los factores asociados a la desnutrición en pacientes oncológicos? La capacidad funcional limitada. Muchas veces me preguntaban a mí en algún hospital donde yo trabajo, oye, ¿por qué a pesar de que le estamos dando todo el soporte a mi paciente, todas las proteínas, todas las calorías, se sigue desnutriendo? Ok, pues no se mueve, ¿no? Regularmente los pacientes dejan de caminar, dejan de hacer su rutina, se deprimen, no salen, no tienen actividad y pues, o bueno, o a eso sumémosle que obviamente la enfermedad es una gran pues una gran carga para el paciente y eso le limita a caminar. El hecho de no moverse nos lleva a perder obviamente masa muscular y por supuesto funcionalidad, ¿no? Para que lo tengan ustedes en la mente. La mala palatabilidad de la comida hospitalaria, sobre todo cuando están nuestros pacientes hospitalizados, debemos de ser un poco más flexibles, vamos a platicar eso más adelante. La verdad es que pues todos sabemos que yo creo que es a nivel mundial, no solamente en México, es terrible la comida hospitalaria, ¿no? Todo sin sal, todo sin azúcar, y pues bueno, imagínate que el paciente pues está en quimio y le llevan no sé, un pedazo de pollo hervido y unas verduras sin sal, no sé, es terrible, me tocó ver esa parte, cuando la verdad es que en estas etapas de la enfermedad, ahí sí debemos de ser totalmente flexibles y perdón que se los diga, pero ahí sí los nutriólogos creo que a veces quedamos a deber porque pecamos de ortodoxos. Entonces, ahí sí yo creo que todo lo que aprendiste en nutrición preventiva, de quitar la sal, de quitar el azúcar, con los pacientes paliativos tienes que olvidar esa parte y ser más flexible, ¿no? Aquí viene esto, lo que les decía, restricciones dietéticas innecesarias. A veces nuestros pacientes con cáncer o con alguna enfermedad terminal, pues no solamente tienen esto, ¿no? Resulta ser que también tienen hipertensión y también son diabéticos. ¿Y qué hacemos? Pues les quitamos la sal y les quitamos el azúcar y les quitamos todo. Y pues pobre paciente, si de por sí no tenía hambre y tú le quitas todo eso, pues bueno, imagínate cómo le va a ir a este paciente, ¿no? De por sí ya vimos que desde el punto de vista metabólico y fisiológico hay citoquinas proinflamatorias internas que el cuerpo, el tumor produce que le van a generar hiporexia. Ahora imagínate, si además de todo eso le mandas un pollo ahí hervido, sin sal, sin sabor, bueno, eso se los dejo de tarea para que lo reflexionemos. La radioterapia, por supuesto, lo que genera la radioterapia, si me permites que te explique un poco, sobre todo cuando es a nivel abdominal o pélvico, pacientes con enfermedades como cáncer cervicouterino o cáncer de colon, la radioterapia lo que hace es literal es quemar la mucosa intestinal. ¿Y qué va a generar? Pues obviamente que el paciente no tolere. ¿Por qué? Pues porque está quemado el intestino, o cuando es radioterapia a nivel de cabeza y cuello, igual no pueden tragar los pacientes, tienen disfagia, tienen odinofagia. Ya habíamos mencionado el estrés metabólico, la quimioterapia, sobre todo la quimioterapia, pues los grandes cambios a nivel sistémico que representa, pues obviamente es a nivel gastrointestinal. La quimioterapia tiene mucho impacto, sobre todo desde el punto de vista gastrointestinal, ¿no? Sabemos que las células o los enterocitos aproximadamente tardan entre 3 y 5 días en renovarse. Cuando se somete a quimioterapia a los pacientes, ese recambio de células no se lleva a cabo y hay un síndrome de malabsorción muchas veces y por eso tienen diarrea nuestros pacientes. Y bueno, finalmente, pues resumido prácticamente todo lo que les acabo de decir, la sintomatología gastrointestinal, que obviamente no es nada más, repito, diarrea y náuseas, sino todos los síntomas que ahorita vamos a ir viendo.
¿Cuáles son los principales síntomas gastrointestinales que dificultan la alimentación en el paciente oncológico en cuidados paliativos? Los pacientes comen 3 bocados y ya se sienten llenos, ya no quieren comer más. De hecho, se ha visto en modelos, en autopsias post-mortem de pacientes con cáncer, que el tamaño del intestino y específicamente del estómago se llega a reducir como si fuera un estómago de un bebé. Entonces, los pacientes obviamente no toleran cantidades grandes de alimentación. La náusea y el vómito, imagínate tener náuseas y vómito todo el día, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, eso es terrible. Regularmente se asocia a la quimio, pero también, vamos a hablar más adelante de eso, de los medicamentos opioides, que son un problema también en estos pacientes. Cuando digo opioides me refiero a morfina, tramadol, buprenorfina, metadona, todos estos que si bien son utilizados para el dolor y que tienen buenos resultados para el control del dolor, nos generan muchos efectos secundarios. La boca seca, la gerostomía, la estomatitis, muchos de nuestros pacientes ya no tienen dientes, ya decíamos la diarrea, muchos de ellos llegan a obstruirse, la disgeusia, como ahora lo hemos visto bastante en algunos, en la pandemia, cuando se nos va el sabor, cuando vimos que a los pacientes con COVID se les iba el sabor, la disgeusia, es terrible, parece que yo creo que me atrevo a decir que al 80% de los que estamos acá ya nos dio COVID y algunos de ellos tuvimos esta parte de no sentirle el sabor a los alimentos. Eso es un problema que el paciente oncológico tiene, sobre todo cuando se somete a quimio radio, y que es un verdadero problema porque el paciente dice, pues es que no me sabe la comida y por eso no quiero comer. El estreñimiento, que regularmente se asocia también a hipomotilidad intestinal y lo que les decía, a opioides. ¿Cuáles? Ya mencioné algunos, la morfina, la metadona, el tramadol, que son efectos secundarios de este tipo de medicamentos, sobre todo el estreñimiento, la gerostomía y las náuseas y el vómito. Les quiero mostrar este dibujito que ya desde hace algunos años salió, en el que nos dicen que debemos ser preventivos bajo esta cuestión de los cuidados paliativos y la alimentación. Ya es donde empezamos a ver esta parte, que no importa si nuestros pacientes todavía no están en esta etapa de ser pacientes como tal, que tengan expectativa de vida pobre o poca. Es decir, cuando estemos incluso en esta fase curativa o en esta fase como de recurrencia, que todavía afortunadamente nuestros pacientes no están catalogados como eso, pues que aquí ya se deben implementar los cuidados paliativos. Es decir, lo que nos decía la lámina número 2, no necesariamente nuestros pacientes con cáncer deben de ser pacientes terminales, pero sí se deben de aplicar los cuidados paliativos porque son parte fundamental, ya lo decía la ASCO y la ESMO, deben de complementar los tratamientos antineoplásicos. Y entonces, ¿por qué? Pues porque si no lo hacemos, de todos modos nuestros pacientes van a caer en algún estadio de la enfermedad, en desnutrición, pero si además no implementamos estas medidas de manera temprana, pues a nuestros pacientes paliativos se les va a complicar todavía más la situación y el sufrimiento y la sobrevida y el dolor y los síntomas van a ser todavía peores en aquellos pacientes que estén en un estado de nutrición peor, ¿no? Entonces, esto es una imagen que nos muestran desde hace unos años, del 2014, en el que nos dicen que los cuidados paliativos y la nutrición tienen que ir de manera temprana. Como se acordarán, yo creo que siempre la nutrición viene a ser un pilar fundamental. Bueno, el consejo dietético en el paciente oncológico tiene varias vertientes. Según la Sociedad Europea de Nutrición Clínica, el consejo dietético debe ser la primera alternativa de elección, siempre.
siempre tiene que ser la primera elección. Acuérdate que en medicina y en nutrición, por supuesto, vamos de lo más agresivo, de lo menos invasivo, ¿no? De lo que no representa ninguna invasión al paciente, a lo más invasivo como es, por ejemplo, la nutrición parenteral. Entonces, nos dice que esa es nuestra primera medida. No corramos, no quieras ponerle una sonda el primer día que conoce a tu paciente o no quieras llevarlo a nutrición parenteral el primer día que conoce a tu paciente. Tienes que ir poco a poco. Entonces, si el consejo dietético, pues bueno, con eso podemos quedarnos o al menos mantener unos días al paciente o unos meses. Los suplementos nutricionales orales se pueden usar siempre y cuando el paciente obviamente no cubra sus necesidades, y a eso ustedes se acordarán muy bien. ¿En qué momento yo puedo dar un suplemento nutricional oral? Pues cuando el paciente no cubra el 60% de sus recomendaciones, de sus requerimientos diarios, tanto de proteína como de energía, en al menos 2 días. Si después de 2 días de que yo lo evalué no alcanza el 60%, entonces podemos utilizar o nos recomiendan utilizar suplementos nutricionales orales. Bueno, ¿por qué es importante? Quisiera yo hoy hacer un pequeño análisis de esto. Cuando yo llegué al hospital militar en la Ciudad de México, pues había esta renuencia, ¿no? De muchos, no solamente los médicos, de las enfermeras, con respeto, de muchos compañeros, de muchos compañeros, decía, pero pues ya se va a morir, ya para qué le das nutrición, o ya para qué le pones esto, ya para qué le pones lo otro. ¿Cuál es la importancia? Incluso de la familia, y les puedo decir, incluso de algunos familiares decían, pues ya ni modo, pues ya va a fallecer, pues ya qué le voy a dar a mi paciente, ¿no? Y eso es terrible escuchar eso, y les voy a decir algo más, es terrible escuchar a colegas nutriólogos decir que ya para qué voy a ver a mi paciente, si ya va a fallecer, si ya no hay nada que hacer. De verdad, si hoy no quiero que se aprenda ningún concepto, ni ninguna teoría, ni ninguna guía, si hoy yo les puedo dejar el mensaje de que no piensen así, no piensen así. Cuando tu mente ya piensa así, cuando tú dices, ya para qué voy a ver al paciente si se va a morir, si no sé qué, de verdad lo que tienes que hacer es cambiar de carrera o no sé, hacer algo diferente a esto porque entonces no estás hecho para esto, ¿no? Ok, y las guías son muy claras. ¿Por qué es importante preservar, por lo menos preservar o mantener al paciente en un estado nutricional adecuado? Es mejorar o preservar el estado funcional. Al menos yo creo que todos hemos tenido un familiar, un amigo o alguien cercano que lo hemos visto padecer una enfermedad terminal, la que sea, no solamente cáncer. Y es terrible cuando ya ni siquiera pueden ir al baño, por ejemplo, cuando ya ni siquiera pueden levantar una cuchara y llevarla a la boca, cuando ya no se pueden bañar, cuando ya no pueden ni siquiera prender la televisión, tomar el control de la televisión y prender la televisión. Entonces, el estado funcional es importante. Estado funcional es igual a masa muscular, igual a calidad de vida. Entonces, para eso es importante el soporte nutricional en estos pacientes. Mejor tolerancia a tratamientos antineoplásicos con objetivo paliativo o curativo. Aquí ya voy a empezar a lanzar flechas, ¿no? En algún momento algunos oncólogos nos decían que pues ¿para qué le dábamos nutrición, la que fuera, desde consejo dietético hasta enteral o parenteral, si el paciente pues ya su tratamiento era paliativo, ¿no? Se ha visto en los estudios, y eso no lo digo yo, se ha visto en los estudios que aquellos pacientes que tienen un soporte adecuado nutricional y que además están con un tratamiento oncológico, tienen mejores resultados desde el punto de vista de calidad de vida. Prevenir o retrasar complicaciones asociadas a desnutrición. Desde el paciente que está en quimio, radio, hasta el paciente que van a operar. Hay veces que las cirugías, existen cirugías paliativas, ¿no? Por ejemplo, aquellas en las que tienen que derivar alguna sección del intestino para que pueda haber un tránsito intestinal adecuado y por lo tanto el paciente obviamente pues pueda, no sé, volver a tomar un poco de líquido, etcétera.
Entonces, si el paciente está siendo sometido a algún de esos tipos de tratamiento, incluso con intención paliativa, pues el soporte está justificado y lo vamos a ver ahorita más adelante. Imagínate un paciente desnutrido o súper desnutrido, como son este tipo de pacientes, que lo metan a una cirugía de este tipo. Se puede complicar, por supuesto, no hay el adecuado estado para que este paciente salga adelante. Y algo muy importante, paliar los síntomas gastrointestinales, ¿no? Para que lo tengamos también eso en la mente. Hay algo que aquí lo quiero mencionar bastante remarcado. Con los pacientes en cuidados paliativos tenemos que tener en cuenta algo que se llama calidad de vida. Muchas veces ya el objetivo no es curarlo, no es que viva 20 años o 30 años o un año, sino que la calidad de vida sea lo mejor posible. Y para eso hay un concepto que la Sociedad Europea de Oncología ha propuesto, que se llama alimentación confortable, ¿no? Que el paciente no sienta, obviamente, pues que le estamos dando lo que él quiere o lo que él pide, pues porque ya se va a morir. Eso es terrible. Esa es otra cuestión que de verdad les quiero transmitir. A mí en su momento me tocó vivirlo, de que dicen, ¿no? Entre pasillos se dice, pues ya tráele lo que quieras, de todos modos ya se va a morir. Imagínate, ¿no? Cuando a lo mejor a ti durante muchos años te han dicho que no consumas, por ejemplo, refrescos, y el día, no sé, cuando ya estás enfermo te llevan un refresco, pues ¿qué piensas? ¿No? Que te vas a morir pronto, pues te dicen, ya llevan un refresco, pero todos ya se va a morir. Ya lleven una cerveza porque pues ya no hay mucho que hacer. Esos conceptos, esas conductas, tratemos de evitarlas. Digo, sí, aquí nos dice, tienes que tener una alimentación confortable, que te dé tranquilidad, que lo poco que puedas comer, que lo puedas consumir y disfrutar, pero no utilizar esos conceptos, esas conductas de, pues ya llévenle lo que quiera porque de todos modos ya se va a morir. Eso, eso por favor, no lo hagan nunca. Y más que nutriólogos o médicos, somos seres humanos y no nos gustaría que a uno de nosotros o a algún familiar nos dijeran ese tipo de cosas, ¿no? Para que lo tengan bien en la mente. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones dietéticas según ESPEN que pues tenemos que tener en cuenta? Para el caso de anorexia y pérdida del apetito, minimizar el esfuerzo para comer. Es decir, el paciente debe de tener alimentos que sean de fácil masticación, que no le generen tanto problema de masticar, de deglutir, etcétera. Preferir alimentos ricos en energía y proteínas en porciones pequeñas durante todo el día. No le pongan el plato enorme al paciente porque no lo va a comer, no lo va a consumir. Entonces demos pequeños snacks durante todo el día para que el paciente obviamente pueda comerse la porción pequeña, pero varias al día. Cambios en el gusto y en el olfato. Bueno, de acuerdo a la dieta, ajustar de acuerdo a las nuevas preferencias. Hay algo que les quiero decir, por ejemplo, los pacientes que a lo mejor les gustaba mucho, no sé, algún platillo, cuando están en esta etapa ya no les gusta, ya no lo quieren. Y muchas veces nuestra conducta es darles, oye, a ti te gustaba mucho las papas fritas, pero tal vez en esa etapa ya no lo quiere, ya no le gusta. Entonces hay que preguntarle si todavía quiere ese platillo o ya no. Evitar sabores y olores desagradables como el pescado y la carne. En mi experiencia, y ojalá ahorita al final me puedan compartir ustedes sus experiencias, lo que más les da náusea o lo que más le tienen aversión, tanto del olfato como del gusto, es a los productos de origen animal, pescado, carne, incluso huevo. Entonces, estos sabores, si el paciente te refiere que no los tolera, pues no se los des, ¿no? Náusea y vómito, preferir refrigerios pequeños y frecuentes, preferir alimentos salados como las galletas, papas, bocadillos salados pequeños, por supuesto. El sabor salado genera desde el nivel central genera una inhibición para la náusea y el vómito, sobre todo cuando es secundario a quimio. Evitar que el estómago del paciente se quede vacío.
cuando se queda vacío el estómago, es más fácil, contrario a lo que pensaríamos, es más fácil que haya un reflujo o una migración del líquido del estómago hacia el esófago y por lo tanto vomiten. Entonces, el paciente hay que tratar en la medida de lo posible de que trate de que tenga algo en el estómago, ¿no? Y obviamente, pues, para que no genere una gastritis. Aprovechar para alimentar entre ciclos de quimioterapia. Regularmente los pacientes pues, no les dan la quimio, obviamente, de golpe. Van cada cierto tiempo, cada 3 semanas, cada 2 semanas. Y en esos ciclos en los que a lo mejor una semana y media están bien, ahí hay que aprovechar para que nuestros pacientes coman lo más que se pueda. Preferir alimentos fríos y con menor olor. En México, les platico un poco a quienes obviamente me están viendo de otros países de Latinoamérica. Pues en México somos bien adeptos a los calditos. El estómago de la res lo hacemos en salsa, en una salsa roja de chile guajillo, le llamamos acá, y no, bueno, eso es muy típico de acá, y el caldo de res y el caldo de no sé qué. Pero estos aromas que desprenden estas carnes cuando se someten a cocción, pues para los que no estamos enfermos, pues a lo mejor no nos agrada tanto el aroma de ese tipo de alimentos, pero tampoco nos desagrada. En estos pacientes, de verdad, no les ofrezcan ese tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque nada más de olerlo le va a dar náusea, ni siquiera se lo tiene que comer para que lo llegue a tener náusea. Entonces, porque eso es importante. No le demos alimentos que desprendan tanto olor y sobre todo los calientes son los que desprenden más olor. Otro tip que aquí les quiero mencionar, si alguien desgraciadamente tiene ese tipo pues, de enfermos en casa, tratemos de no darle, de no trapear o de no hacer el aseo del piso o de los muebles con productos que generen mucho aroma, porque esos productos aromatizantes generan mucha náusea en los pacientes también. Esto es importante que ustedes lo digan, aunque eso es, pues no tiene nada que ver con la alimentación, pero que sí nos toca porque impacta el estado nutricional. La mucositis y el dolor en boca. Sugerir alimentos blandos, cremosos, líquidos. Evitar alimentos duros como nueces, cortezas, frutas crudas. En México tenemos una tradición que a lo mejor se parecerá a algunas de Latinoamérica, que son las tortillas de maíz, las tostamos o las ponemos al fuego y se hacen duras y les llamamos tostadas. Eh, no sé, cada país seguramente tendrá una versión de esto, pero estos alimentos cuando tienes, imagínate la boca llena de aftas, llena pues de inflamación, pues esto es terrible, ¿no? No le podemos dar esto a nuestros pacientes. Yo creo que ni siquiera le intenta comer un paciente cuando tiene este tipo de dolor. Preferir alimentos a temperatura ambiente y evite alimentos muy calientes, nuevamente, obviamente, por la quemadura que puede haber a nivel bucal. Y los alimentos fríos podrían resultar un poco agradables. Aquí, por ejemplo, les pueden ofrecer helados, paletas, o congelar incluso algunas frutas y que las estén chupando, si me permiten la expresión. Evitar los sabores extremos como las comidas picantes, ácidas y frutas cítricas y productos salados. La sal en este tipo de pacientes puede llegar a irritar mucho la mucosa y eso puede generar un problema en el paciente. En cuanto a la disfagia, perdón, se me olvidaba decirles un dato de aquí. Nuestros pacientes que más sufren de esto son aquellos pacientes, por ejemplo, que van a ser trasplantados de médula en la fase pretrasplante, en la que los invaden con medicamentos de quimio. De verdad a quienes hemos visto son bocas hinchadísimas, terribles, y de verdad no pueden comer mucho. Aquí esto es lo que se recomienda desde el punto de vista oral, pero no está peleado que esos pacientes los puedas llevar a nutrición parenteral, porque de verdad es un dolor tan intenso que muchas veces no toleran absolutamente nada. Entonces no duden, las guías sí nos apoyan en poderlos llevar al menos unos días a nutrición parenteral. En cuanto a la disfagia, tanto esofaringea como esofágica, pues hay que picar, hidratar o moler los alimentos. Se puede agregar espesantes a los alimentos viscosos para evitar broncoaspiración
y evitar alimentos de consistencia mixta por el riesgo de broncoaspiración. Aquí, cuidado, nuestros pacientes muchas veces pueden broncoaspirarse cuando no alcanzan a tragar bien estos alimentos, se pueden broncoaspirar. Existen espesantes ya industrializados que están hechos muchas veces a base de maltodextrinas o de algunos almidones de maíz sobre todo. Entonces, se pueden utilizar. Y para la constipación o también llamado estreñimiento, pues bueno, ahorita les voy a hablar un poquito más de eso, pero aquí nos dice adecuada ingesta de líquido y fibra y combinar adecuadamente los tipos de fibra. Denme un minuto en lo que conecto mi computadora porque se me está apagando. Bueno, quise dejar hasta el último el estreñimiento porque es un problema. Quienes hemos estado en unidades de cuidados paliativos o técnicamente en pacientes, viendo pacientes con cáncer, si hay por ahí algún médico, ahorita ojalá me gustaría que nos diera su opinión al final. Hay que diagnosticar el estreñimiento, llámese morfina, metadona, buprenorfina, todos estos medicamentos opioides, estos que les acabo de mencionar, disminuyen el peristaltismo. ¿Por qué? Porque actúan sobre los receptores de para opioides, los GABA, o algunos de ellos. ¿Y qué sucede? Pues que el intestino no se mueve. Y además, como efecto rebote, también disminuye la producción de líquidos intestinales. Es decir, el intestino en su gran grueso no produce misma cantidad de líquido, más a eso siente el bolo o las heces, ya hablando en el colon, pues se van a impactar. ¿Y qué hacemos muchas veces? Y lo voy a decir con respeto, tanto médicos como nutriólogos, pues dale senócidos o dale psyllium plántago o dale alguna fibra, ¿no? Eso muchas veces empeora el cuadro. Los pacientes con opioides, estos medicamentos no van a mejorar y lejos de eso se pueden impactar, incluso pueden llegar a impactarse, obstruirse, que tengan que entrar a cirugías de emergencia por peritonitis, ¿no? Porque el intestino pues, se perfora y empieza a haber una fuga de las heces a nivel peritoneal. Entonces, cuidado con esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, diagnosticar por qué es el estreñimiento. Si es por opioides, si tu paciente trae tramadol, buprenorfina, morfina, metadona, lo que tenemos que hacer, ok, es pedirle amablemente a alguno de nuestros compañeros oncólogos o médicos paliativistas, que ellos son los que se encargan de eso, que administre un laxante, sobre todo estos del tipo antagonistas de los receptores de opioides que existen en el mercado, que ellos son los que se encargan de eso, y que lo que hacen es que inhibe a nivel intestinal estos medicamentos, que el opioide, que la morfina, se una y que genere este efecto secundario de este insoluble, la insoluble. Entonces, para que quede bastante claro esa afirmación, lo que les estoy diciendo, de verdad, no hagamos cosas que no hagamos cosas que a veces por inercia, porque nos enseñan, hay que conocer un poco el papel del opioide en este tipo de pacientes. Y digo opioide porque de verdad, no sé, al menos 5 de cada 10 pacientes con cáncer, sobre todo a nivel gastrointestinal, van a necesitar de opioides o pulmonar, por ejemplo. Bueno, vamos a hablar un poquito ya para ir rápido porque ya me está comiendo el tiempo de los cuidados paliativos y el soporte nutricional. La nutrición artificial, pues es un procedimiento médico ya como tal. La nutrición y la hidratación artificial así se definen, como son médicamente asistidos. Es decir, hay 3 grandes grupos, ¿no? La nutrición enteral, que es por medio de alimentación artificial, en la que se utiliza el tracto gastrointestinal, es decir, puede ser por una sonda o incluso vía oral.
Los suplementos nutricionales orales, que son los que ustedes conocen, marcas, no voy a decir las cuales, pero ustedes conocen los dietas poliméricas, las elementales, bla, 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 ¿no? Que son alimentos para uso médico. Y la nutrición parenteral, cuando los requerimientos de líquidos y nutrimentos no se pueden administrar al tubo digestivo por alguna razón patológica y se tiene que administrar a la vena o a las venas, que son la nutrición parenteral o intravenosa. La nutrición enteral en el paciente oncológico en cuidados paliativos. Bueno, aquí nos vamos a empezar a meter ya en algunas cuestiones pues un poco más profundas de lo que es esta parte. El tracto gastrointestinal no está, cuando el tracto gastrointestinal es funcional, y el paciente obviamente con o sin tratamiento curativo, es decir, nuestros pacientes paliativos pueden, ya dijimos, no significa que sea el final de la vida, pueden llegar a tener tratamientos curativos o paliativos y está indicado poder colocar una sonda de alimentación si así lo requiere, ¿no? ¿Cuáles serían algunas contraindicaciones? Estenosis, obviamente cuando decimos estenosis estamos hablando de intestino, obstrucción intestinal o subobstrucción, dismotilidad, cuando sobre todo secundario a lo que les acabo de decir, de opioides, que el intestino no se mueve porque es tanta la carga de morfina o de buprenorfina o de tramadol que tienen estos pacientes que el intestino literal se paraliza y genera un hilo y entonces eso genera un problema que el paciente se estreñe, no está indicado poner una alimentación al intestino, ¿no? Carcinomatosis peritoneal, esta imagen que ustedes aquí es terrible, es un paciente, esta sí es una imagen que yo tomé, es una sonda de ionostomía en donde hay crecimiento ya a nivel abdominal, hay carcinomatosis, todo el peritoneo está repleto de células oncológicas y cuando esto sucede está contraindicada la nutrición enteral, pues lo que vas a pasar aquí le va a generar más dolor y más molestia al paciente, ¿no? Cuando hay un síndrome de malabsorción grave, cuando tal vez ya ha quedado con un intestino corto, que ya no es posible que se pueda administrar alimentación ahí porque le va a generar más dolor y más sufrimiento al paciente, pues evidentemente hay que evitar la nutrición enteral. Cuando hay un dolor severo, los paliativistas, y aquí quiero hacer una mención especial, los paliativistas que son médicos que se dedican a esta parte, a ver este tipo de pacientes, evalúan el dolor con una escala que se llama la escala análoga del dolor y va del 0 al 10. El 0 es no tienes dolor y el 5 es un dolor mediano y el 10 es el peor dolor de tu vida. Entonces, cuando hay un dolor abdominal que excede al 7, esto, la nutrición enteral está indicada. Cuantos procinéticos, ondansetron, que son los más potentes y que no logran controlar ese vómito, pues bueno, la indicación es no poner una nutrición enteral en esos pacientes. La ruta de elección que nos sugiere las guías de práctica clínica es la mejor, o bueno, de la que mejor resultado se llega a tener, es la gastrostomía percutánea endoscópica. Sin embargo, hay más, ahorita las vamos a ver de acuerdo al cuadro que tenga el paciente. ¿Cuáles han sido los resultados en los pacientes en cuidados paliativos de la nutrición enteral? Mejor calidad de vida, mejor o mantenimiento al menos del índice de Karnofsky, que el índice de Karnofsky es el que se utiliza para evaluar la funcionalidad. Ese regularmente ustedes lo ven en los expedientes y ahí te dice, bueno, el paciente está postrado en cama, el paciente sí se levanta al baño, el paciente, etcétera, etcétera, y van dando un puntaje del 0 al 100. Y si nos dice aquí que la nutrición enteral ha dado mejoras en la funcionalidad del paciente, pues significa que no estamos haciendo mal las cosas, ¿no? Recuerda, aquí ya no queremos curarlo, queremos que el paciente tenga calidad. Y la funcionalidad y la independencia para hacer su rutina, al menos en su casa de un paciente, es fundamental. La supervivencia de 22.1 semanas versus 2 meses. Estos 2 meses, ¿de dónde creen que lo sacan?
de estudios animales sobre todo, y de estudios en el que han estimado que un ser humano, son estimaciones, podría vivir sin alimentación aproximadamente 2 meses, obviamente con hidratación sí, pero sin alimentación. Entonces, cuando no es ético formar dos grupos de pacientes terminales o pacientes paliativos y uno darle alimentación y uno no. Entonces, aquí lo que hacen es hacer estimaciones. Entonces, por eso no hay muchos estudios que se puedan evaluar desde el punto de vista de metaanálisis, ¿no? Bueno, la nutrición parenteral en el paciente oncológico en cuidados paliativos. ¿Cuáles serían sus indicaciones? En pacientes con tratamientos anticáncer con objetivo curativo. Fíjate aquí lo que ya cambió. Fíjate lo que te acabo de decir. Es decir, el paciente puede estar muy grave y su diagnóstico puede ser muy malo, pero si aún tiene un tratamiento curativo, le puedes poner nutrición parenteral. Eso es lo que dice aquí la guía. Resecciones intestinales extensas, ileostomías y fístulas de alto gasto y síndromes nuevamente gastrointestinales incoercibles. En situaciones especiales, y aquí es el anuncio que les quiero hacer hoy, sobre todo si hay algún médico o gente que se dedica a esta parte más médica, la Sociedad Europea en 2009 aceptó el uso de nutrición parenteral en pacientes sin tratamiento curativo y o con tratamiento paliativo, evaluando, y eso sí lo que te hacen mucho hincapié, que evalúes tu objetivo de darle nutrición parenteral a un paciente que ya no tiene un tratamiento curativo, que lejos de eso está en un tratamiento paliativo, evaluando siempre la calidad de vida, la supervivencia, que eso es difícil de medir, y algo que es muy importante y que casi no ponemos atención, la carga a los cuidadores, ¿no? Imagínate quienes han estado igual, repito, al final podamos compartir opiniones, quienes han estado o visto a cargo de lo que implica, por ejemplo, tener una nutrición parenteral en tu casa. Si en el hospital es difícil, imagínate en tu casa, tener una bomba de infusión, tienes que tener el apoyo de un enfermero o enfermera que te apoye al lavado del catéter, etcétera, etcétera. Y eso es un problema. Entonces, ESPE nos dice, ok, sí lo puedes hacer, siempre y cuando evaluemos estas tres cosas. Las contraindicaciones, por favor, aquí les puse una imagen, yo sé que es muy cruda y muy fea, pero lamentablemente son malas prácticas que se hacen. A veces el paciente ya trae un descontrol, una disfunción orgánica severa, un descontrol metabólico terrible y todavía le quieren poner, más bien hay veces que todavía les ponen nutrición parenteral. Y lejos de mejorar, muchas veces hasta les damos la patadita a los pacientes. Acuérdate que los cuidados paliativos son aquellas medidas que no van a prolongar, pero tampoco acortar la vida del paciente, que son medidas neutras. Entonces, contraindicaciones, la disfunción orgánica grave, el descontrol de síntomas, cuando ya los síntomas son muchos y muy descontrolados, no tendríamos por qué poner nutrición parenteral. Cuando el índice de Karnofsky es inferior a 50 o el ECOG, que también mide la funcionalidad, es superior a 3 o igual a 3, nuestros pacientes en teoría no deberían de tener nutrición parenteral. ¿Cuáles son los retos para el clínico? Debe de encaminar su tratamiento de nutrición parenteral a mejorar la calidad de vida sin prolongarla. Híjole, eso es bien complicado, ¿no? Pues no soy un gurú o un brujo que puede decir que alguien se va a morir y que alguien no. Eso es un poco complicado y aquí hacer una crítica un poco a las guías. Pues yo cómo voy a saber si con mi nutrición parenteral le voy a prolongar la muerte o no. Bueno, para eso, repito, no hay muchos estudios. Sin embargo, nos hacen la invitación a que nuestra terapia debe estar encaminada a no prolongar un encarnizamiento terapéutico, que eso es lo que quiere decir aquí la Sociedad Europea de Nutrición Clínica. Bueno, estos son las rutas y el tipo de soporte nutricional en diferentes tipos de cáncer. Si, por ejemplo, es cabeza y cuello, nos sugieren que sea nutrición enteral. Hay que elegir de acuerdo al pronóstico. Si es a corto plazo, nos sugieren una sonda nasogástrica. Si es a largo plazo, una sonda de gastrostomía. Las sondas insertadas, eso quiere decir HIR, por radiología o quirúrgicas, cuando de plano el procedimiento sea imposible, es decir, que esté
estenosado o que de plano no el tumor impacte mucho a la anatomía del cuello, bueno, se pueden utilizar estas dos, pero si no, repito, nos vamos de lo menos invasivo a lo más invasivo. En esófago y pulmón nos sugieren nutrición enteral, igual nos hacen la invitación a que si es a corto plazo, sean sondas nasogástricas, si es a largo plazo, sean sondas de gastrostomía endoscópica percutánea, como nos lo decía que es el gold estándar, y igual que si son, si de plano no es posible por alguna que se esté comprometido esa anatomía, pues bueno, se opta por gastrostomías insertadas por radiología o gastrostomías quirúrgicas. Aquí algo muy importante, y esto sí, ojalá lo puedan ustedes, se lo puedan llevar, sobre todo los que de verdad se dedican a esto, los stents metálicos, que son estos pues, artefactos que lo que hacen es dilatar esófago sobre todo, o el cardias, que es el esfínter que regula esófago y estómago, se utilizan mucho, sobre todo los médicos, en pacientes con cuidados paliativos, pero se ha visto, se ha comparado pacientes que les colocan esos stents versus gastrostomías endoscópicas percutáneas, que tienen mucho mejor resultado las gastrostomías, porque estos stents se vencen y luego se tapan y es un problema, hay que sacarlo, hay que entrar y el paciente muchas veces en esas crisis pues llega a tener complicaciones e incluso mucho dolor, para que lo vean o lo analicemos bajo ese contexto. En estómago nos hacen la invitación de que podemos utilizar nutrición enteral y parenteral. Quiero hacer rápidamente un comentario. La nutrición enteral y la parenteral no son competencia, no uno es mejor y el otro es peor. Ambas se pueden utilizar e incluso se ha visto que cuando se combinan los resultados son mejores. Entonces, en estómago, cuando es a corto plazo, la nutrición enteral se pueden llegar a colocar sondas nasoyeyunales, es decir, que pasen por delante del problema. Sondas yeyuno, perdón, yeyunostomía endoscópica percutánea, eso significa YEP, perdón, cuando es a largo plazo, cuando son más de 6 semanas. Y por último, cuando es páncreas, vías biliares, colon recto, ovario, vejiga, próstata y algunas otras, pues hay que igual nuevamente tratar de combinar los tratamientos, y en presencia de subobstrucción y carcinomatosis peritoneal, bueno, pues hay que considerar como tal ya la nutrición parenteral aislada, ¿no? Es importante esto, repito, siempre nos van a cuestionar que para qué voy a colocar una nutrición parenteral cuando ya no hay nada que hacer, cuando el paciente ya está postrado en cama, pero bueno, siempre hay que buscar los argumentos. Uno de ellos, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo más claro, aquellos pacientes que tengan ileostomías o fístulas de muy alto gasto, que de plano estén cayendo al hospital cada cierto tiempo porque se deshidratan, porque caen en falla renal. Esos pacientes, lo voy a decir así, técnicamente se tendrían que ir a casa con una nutrición parenteral que les esté proviendo líquido, nutrimentos y por supuesto electrolitos para que no estén cada 2 o 3 días en el hospital. Y eso, por supuesto, impacta en la calidad de vida. ¿A quién le gusta estar cada 3 días o cada semana en el hospital, no? Digo, si lamentablemente tienes una enfermedad de ese tipo, pues lo que menos quieres es estar yendo al hospital cada 3 días, ¿no? Para que lo tengas en la mente. Otras malignidades como cerebro, mama, las leucemias también nos invitan a que combinemos estas terapias. Repito, hay que elegir de acuerdo al pronóstico de tiempo que se vaya a utilizar. Sondas nasogástricas, nasoyeyunales, si es que hay dismotilidad gástrica, y a largo plazo, bueno, las gastrostomías tanto gástrica como yeyunal, si es que hay una dismotilidad a nivel gástrica. Y bueno, la gastrostomía insertada por radiología o las yeyunostomías quirúrgicas cuando el procedimiento endoscópico es imposible, ¿no? En presencia de sub u obstrucción intestinal o carcinomatosis peritoneal, síntomas gastrointestinales graves, nuevamente nos hacen la invitación a que pues, consideremos la nutrición parenteral. Esto último, ya para ir cerrando, omega 3, sobre todo en pacientes que están en quimio, ha demostrado que sí
tiene algunos efectos sobre la calidad de vida, que incluso llega a disminuir un poco el estado proinflamatorio. Sin embargo, como tal, en la sobrevida no ha demostrado tener unos efectos tan medibles o tan tajantemente, vaya, que se puedan realmente demostrar. Y nos hacen la invitación a que tengamos cuidado, sobre todo cuando tenemos suplementos que tienen cantidades muy grandes de omega 3, porque el riesgo de prolongar los tiempos de coagulación puede ser una de ellas, y suprimir la función inmune. Y bueno, nos invita a que nuestras fórmulas, si es que utilizamos, pues tengan estas características, ¿no? No hay que excluir a los omega 3, proporcionar grasas monoinsaturadas, reducir las grasas saturadas y evitar las grasas trans, ¿no? Y proporcionar las cantidades adecuadas de DHA y EPA. Y por último, en quimio, la nueva actualización del 2021 nos dice que se pueden llegar a dar en quimio, en pacientes con quimio, hasta 5 gramos de omega 3. Antes estaba en 3, como aquí lo ven. Ahora nos dicen que puede llegar a ser a 5, siempre y cuando el paciente esté en quimio y no tenga estos riesgos de aquí, con aproximadamente 1.8 gramos de EPA. Aspectos éticos de la nutrición e hidratación artificial. La autonomía. La autonomía no significa que el paciente tenga derecho a obtener cada tratamiento que él o ella solicite o desee. Si este tratamiento no está indicado, el responsable, que en este caso serían los nutriólogos clínicos, son los que van a poder decir si se lo colocan o no. Y me viene a la mente cuando estuve en algún hospital, yo creo que eso pasa en Latinoamérica, México no es el único país que pasa, en el que, pues bueno, hospitalizan al papá del director del hospital o al político, no sé, tal, al diputado, al senador, al no sé. Y pues él quiere, ¿no? Porque alguien le dijo que la nutrición parenteral le va a nutrir o no sé, y él quiere que le ponga nutrición parenteral, ¿no? Pues no. Si no lo amerita, si el paciente come, si no tiene ningún problema, no hay por qué llevar a un paciente a nutrición parenteral cuando no es necesario, ¿no? Igual para la parte de suplementos orales. Muchos pacientes te llegan y dicen, es que yo quiero mis suplementos. Pues no, si estás comiendo bien, si cubres tus 60 o más, pues no hay por qué darte este tipo de soporte, ¿no? Entonces, esto en cuidados paliativos esto es muy dado, por eso se los puse, porque de verdad los pacientes llegan y te gritan, o los familiares, porque curiosamente les quiero decir otro dato que vi en esta guía. La parte de alimentación e hidratación es algo que sí la familia está muy al pendiente. O sea, al paciente le puedes decir tú, oye, mira, ya no hay nada que hacer con tu familiar, le vamos a suspender los antibióticos, y la familia te va a decir, pues está bien, no hay ningún problema, entiendo que ya no hay nada que hacer. Pero si le dices, le voy a suspender la alimentación o la hidratación porque está haciendo porque está haciendo falla renal, porque está haciendo shock, y entonces te van a decir, pues, yo quiero que lo alimentes aunque se me choque hepática, y eso es un problema que repito, hay que tener el temple y las palabras correctas para poder explicar, ¿no? Entonces, cuidado con esto. La beneficencia y no maleficencia. El clínico debe tener la obligación de no proporcionar la terapia. Eso es importante cuando el riesgo es mayor que el beneficio. Hay que hacer un análisis y obviamente hay que obedecer esa. Colega Diego tiene problemas con la conexión de audio. Esperemos un poco, ahí parece problemas técnicos.
Mientras tanto, recuerden dejar sus preguntas en Slido para que al finalizar la sesión el colega pueda responderlas. Y tienen que utilizar el código GNUP. Recuerden colocar el código GNUP en mayúscula para poder acceder. Una disculpa, creo que me sacó, ¿verdad, Gonzalo? Sí, problemas con Sí, la conexión. sí, voy. Ya voy, de hecho, a punto de... em, Colega, pruebe a apagar la cámara. sí, ahí me vuelves a ver. Sí, ahora sí. Sí, listo. Bueno. Bueno, ya para terminar este último parte, que es la verdad es que lo puse en grande y lo quise compartir. Dice que el tratamiento médico y nutricional se administra con queda y lo que nos dice aquí, fíjate lo cambiante que son. No, al parecer seguimos con problemas técnicos por parte del colega Diego. Esperemos unos minutos a ver si se puede reconectar para terminar la exposición. Si se dan cuenta, Perdóname. sigue el problema de conexión. Creo que mi internet está ahí fallando. Ahí lo ves, ¿no? No, no se logra ver nada. Bueno, si se dan cuenta los participantes, el rol del nutricionista en el área oncológica es sumamente importante. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros tenemos un rol fundamental en mantener la calidad de vida, no aumentarla, sino mantener la calidad de vida en estos pacientes, ya que vimos que por todos estos aspectos de injuria aguda que ocurren en el proceso del cáncer, la anorexia y la caquexia son problemas que están muy marcados. Les puedo contar una infidencia de mi parte, trabajé varios años en el ámbito clínico y tuve una paciente que ya llegó por un sarcoma de cadera, finalmente ella falleció y fue donde se le dio demasiada autonomía en las decisiones y en verdad no, no se tomaron las medidas de intervención nutricional que correspondían y terminó falleciendo producto de esta caquexia y la metástasis que desarrolló el cáncer. Finalmente, los cuidados paliativos tienen un rol fundamental. Si ustedes se dan cuenta, la alimentación se provee hasta que el equipo médico, el equipo interdisciplinario lo considere efectivo. Si esos cuidados, esa intervención nutricional no va más allá
de empeorar la situación clínica del paciente. Lo mismo sucede con la hidratación, que se administra, como dice acá, con el propósito de prolongar o preservar la vida. Nosotros sabemos que podemos vivir muy poco tiempo sin hidratación, al contrario con la alimentación, como explicaba el colega, que podríamos vivir prácticamente, podemos estar 2 meses sin ingerir alimentos, producto de que podemos utilizar nuestras reservas. Por eso estos pacientes terminan en cuadros caquéxicos. Pero aquí es necesario, como dice aquí, si es necesario aceptando un deterioro transitorio de la calidad de vida o con el fin de mejorar o preservarla. Es necesario, eh, ya que el agua tiene un rol fundamental en todo lo que son las funciones metabólicas y es lo mínimo que nosotros necesitamos para nuestra subsistencia. Y es muy común en los pacientes oncológicos que terminen se nieguen a alimentarse en este sentido. Adelante, colega Diego, todo suyo en la audiencia. No, hombre, gracias a ti, colega, por agarrar la batuta. Sí, aquí creo que se fue un apagón generalizado del internet, pero bueno, para terminar, lo explicaste bastante bien, colega, muchas gracias. Evidentemente lo que dijimos, los cuidados paliativos están encaminados a eso, la parte de la calidad de vida, y repito, pues bueno, son decisiones que muchas veces caen en esta parte ética, ¿no? Y donde incluso a veces nos tenemos que reunir los equipos interdisciplinarios. Y bueno, para terminar ya y dar pie a las preguntas si es que las hay, quisiera mostrarles estas fotos, gracias por su atención. Aquí es una foto que les quiero compartir del grupo que teníamos o que éramos en el hospital militar donde trabajé. De este lado es mi generación de la especialidad, a los cuales la verdad es que estimo y quiero mucho porque de ellos aprendí mucho. Esta es una fotografía de la maestría que acabo de terminar hace 2 meses, 3 meses. Y eh, hoy quise invitar en honor a uno de mis mejores amigos, quien lamentablemente hace un año aproximadamente, pues perdió la vida en esta pandemia, al doctor Jericó, de lentes que ven aquí, muy sonriente. Fue uno de mis mejores amigos y lo voy a decir así, mentores en la parte de cuidados paliativos, el doctor Jericó. Invité hoy a su esposa, que por ahí está conectada, la vi hace ratito que estaba conectada, a Mariana, a la doctora Mariana, que también es médico, y hacer un poco, digo, se prestó a la plática, ¿no? En los cuidados paliativos, siempre trabajamos cerca de más de un año, y la verdad es que yo sí puedo decir que aprendí mucho de la parte médica, de los medicamentos, de las complicaciones, y por supuesto la parte de la pasión por estos enfermos fue del doctor Jericó, que en enero del año pasado lamentablemente solo se nos adelantó, ¿no? Así decimos. Y hoy, bueno, pues es un honor que esté la doctora Mariana, que es bueno, fue su esposa. Y bueno, mi mentor, el doctor Leiva, que sabemos que él me ha ayudado mucho en esta parte, ¿no? Y agradecerles por su atención, y si quieren ahora sí pasar a la parte de las preguntas, pues con todo gusto aquí estamos. A ver si soporte puede proyectar si hay preguntas. Bueno, mientras se hacen sus preguntas, quiero invitarlos cordialmente a participar en el curso de actualización de nutrición clínica oncológica, que tiene una duración de 40 horas académicas e inicia el 22 de enero y tiene un valor de 2 créditos académicos. Está con el auspicio académico de la Universidad Le Cordon Bleu y cuenta con participación de colegas de México, Perú, Paraguay y México, volviéndolo a repetir, y el colega Diego va a participar en este curso. No sé si nos puede comentar algo respecto al curso de nutrición clínica oncológica. Bueno, pues invitarlos, ¿no? Como siempre, la verdad es que vale la pena. Yo hablo no por mí, por los colegas que veo, profesores que están acá de gran calidad. La doctora Vanessa Foch, que la conozco de acá de México, que es impresionante la cantidad de conocimiento que ella transmite, e invitarlos. Y algo que de verdad siempre lo digo, perdón que lo diga, pero
los precios son, no, bueno, son regalados, ¿no? Entonces, ojalá puedan inscribirse y de verdad que vale la pena porque el conocimiento, lo repito, no por mí, por mis colegas, compañeros que están acá, lo vale la pena, ¿no? Entonces, ojalá puedan inscribirse. Tienen un 40% de descuento con el código OncoGenub y se pueden inscribir escaneando el código QR o haciendo clic en el link que compartió soporte técnico en el chat. También el próximo curso que inicia el 15 de febrero, que tiene una duración de 14 horas y dividido en 3 sesiones, es el curso práctico del proceso de atención nutricia. Está dirigido principalmente a profesionales nutricionistas, dietistas, perdón, y o nutriólogos y estudiantes de nutrición. Pueden acceder a un 40% de descuento utilizando el código PAN22 y se pueden inscribir escaneando el código QR. También comentarles que estamos participando en el primer circuito científico de avance en nutrición clínica. El día de el 6 de enero se dio inicio con la exposición de la colega Mariana Orellana de México con el proceso de implementación del proceso de atención nutricia, y finaliza el 25 de enero con una exposición mía donde hablaré sobre el soporte nutricional en hepatopatía. Se pueden inscribir en el código QR y es una actividad gratuita. También no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. No sé si habrán preguntas, soporte técnico. Sí, hay algunas preguntas. Si un paciente oncológico padece diabetes e hipertensión, ¿en su alimentación debe obviarse estas patologías para evitar mayor desnutrición? No, no deben obviarse, no lo dije así. Más bien es dar prioridad a las cosas. Regularmente los pacientes con cáncer en estadios avanzados, yo te preguntaría, no sé, digo, no sé quién hizo la pregunta, ¿no? Pero ¿tú crees que el paciente con diabetes llegase a tener eh, hiperglicemia? Cuando ya las reservas energéticas se las consumió, llámese músculo, llámese eh, tejido adiposo, ya no tienen forma de hacer gluconeogénesis y regularmente esos pacientes llegan a caer incluso en hipoglicemia, ¿no? Entonces, y a eso súmale que obviamente no comen. Entonces, no es tanto que se obvien, más bien es integrar las cosas. Alguna vez una de mis alumnas en el hospital me decía, oiga, maestro, es que mi paciente tiene cáncer, tiene diabetes, tiene hipertensión arterial, tiene hipotiroidismo, y a mí en la escuela me enseñaron a que las patologías las voy viendo por partes. Pues no, eso es en la escuela, ¿no? Digo, qué bueno que te lo enseñan así, de manera sistemática y estructurada, pero cuando vemos a los pacientes vemos el paquete completo, ¿no? No sé si me dé a entender. Y entonces es donde haces ajustes. Es realmente lo que merece la pena de un nutriólogo clínico de calidad. Saber integrar las patologías y saber decir, ok, le voy a dar X cantidad de sodio, X cantidad de hidratos de carbono, su distribución de alimentos debe de estar en esto. Tratar de armar el rompecabezas, eso es lo que yo quisiera como transmitirte, ¿no? No es que se obvie, más bien es tratar de abarcar todas las posibles patologías que pudiera tener el paciente. Integrar todo para poder atender al paciente de la mejor manera posible. Y eso es lo Exacto, importante, porque pensando que la comida del ámbito hospitalario no es muy grata, principalmente el paciente oncológico. exacto, Gonzalo. Gracias. Es bueno comer para el linfoma no-Hodgkin y cáncer del sistema linfático. ¿Qué es bueno comer para el linfoma no-Hodgkin? Híjole, no sé quién ha hecho esa pregunta, pero si yo supiera eso, pues ya me hubiera ganado el premio Nobel, ¿no? O no sé, no, bueno, pues no. De hecho, los linfomas son de los que menos se asocian o sea, como factores causantes de linfomas, la dieta no hay una relación todavía. No es tanto qué es bueno comer o qué no es bueno comer, como lo decía en la presentación, la alimentación debe de estar encaminada a
mantener el estado nutricional y los síntomas que se pudieran llegar a presentar. Los pacientes de linfoma muchas veces son sometidos a inmunoterapia. Entonces, hay veces que puede llegar a presentar lo que dijimos, náuseas, vómitos, algunas molestias como estreñimiento, etcétera. Entonces, la alimentación debe estar enfocada a paliar el síntoma. Y, por supuesto, la parte proteica y la parte calórica es importante, ¿no? Los pacientes de linfoma muchas veces en la fase de quimio, de quimio pre-trasplante o hay veces que solamente quimio, llegan a ser fallas renales, secundario a que la quimioterapia es muy, eh, eh, es muy tóxica, es muy nefrotóxica. Y entonces hay que cuidar ahí, estar vigilando los parámetros de la proteína, que hay veces que lo vas a dejar a lo mejor en 1.6, perdón, en punto 8, en 1.2. Entonces, no es tanto que un alimento sea bueno para el cáncer, ese concepto olvídenlo, déjenlo para, no sé, para el chef que da las noticias o no sé. No, no es que yo diga voy a comer esta fruta o esta verdura y me va a quitar el cáncer, eso no es así, ¿vale? Para que lo veamos de esta manera. Exactamente, estos pacientes hay que estarlos monitorizando siempre, o sea, día a día en cada momento que uno puede estar con ellos, estar revisando su evolución clínica porque varían de golpe, o sea, en un momento pueden estar súper bien y luego se empiezan a descompensar y comienza toda esta cascada de complicaciones. Buenos suplementos nutricionales en quimio y o radioterapia. Excelente ponencia, saludos desde Perú, gracias. Gracias. Mira, la verdad es que qué bueno que preguntan por eso. Hay muy buenos productos que la industria farmacéutica, la industria de los suplementos se ha encargado de idear o de dar para pacientes con cáncer, pero no hay uno que cubra las necesidades de todo. Sobre todo pensando, bueno, cuando hablamos de cáncer, no nos estamos refiriendo a una enfermedad o a 5 o a 10, nos estamos refiriendo a muchas enfermedades, desde tumores sólidos hasta tumores líquidos, como lo son los de la sangre, las leucemias, y que no nos casemos con esa mercadotecnia que muchas veces las industrias nos venden, ¿no? No voy a decir marcas, por supuesto, pero que nos dicen, suplemento tal tiene mucho omega 3 y tiene glutamina y tiene arginina y tal para tu paciente con cáncer. Ok, sí, tal vez sí, pero mi paciente resulta ser que en esa etapa de su enfermedad, lo que menos es a lo mejor porque a lo mejor no está en una etapa ya con tratamiento antineoplásico. Y ya vimos que la glutamina se ha asociado como un metabolito que es muy, vaya, que el tumor necesita para poder crecer. Entonces, cuidado con eso, cuidado con eso. Sí hay muy buenos suplementos, pero hay que ver en qué etapa está el paciente. Por ejemplo, los pacientes de oncocirugía, pues por supuesto requieren cantidades altas de omega 3, cantidades altas de proteína, cantidades altas de arginina. Pero si tu paciente a lo mejor está en quimio, en una etapa paliativa ya con algunas, pues bueno, en ellos hay que buscar tal vez sí que tenga omega 3, pero que no tenga una cantidad tan grande de glutamina, etcétera, etcétera. Entonces, no hay una marca que te pueda decir yo, este es el mejor o este es el número 2. Yo creo que depende de lo que quieras y en la etapa en la que esté tu paciente. Y hablando en inmunonutrición, lo que hablamos, para lo que hay evidencia o grado de evidencia, hoy les puedo decir que son 3. Glutamina sí, pero en diferentes etapas, no siempre. Arginina y omega 3. Para nucleótidos, y que eso nos lo vende mucho la mercadotecnia y por ahí un laboratorio que dice que lo tiene en sus subproductos, para nucleótidos no hay mucho grado de evidencia. Entonces, son 3, 4 con los nucleótidos que no tienen grado de evidencia, pero que, repito, se pueden combinar las cosas. Y la otra cosa es las dosis, importante. Omega 3 nos dice aquí la última actualización, hasta 5 gramos en quimio, siempre y cuando por lo menos tenga 1.8 gramos de EPA, ¿no? Porque acuérdense que debe haber esa armonía entre EPA y DHA. Muchas gracias. Solo quedan acá, están expresando sus felicitaciones, excelente presentación.
Aquí hay una pregunta que dice, ¿cuánto tiempo consideramos corto o largo plazo para elegir el tipo de vía por la cual se nutrirá el paciente? Perdóname, me perdí un poquito, Gonzalo. Dice, ¿Cuánto tiempo consideramos corto o largo plazo para elegir el tipo de vía? ok, perdóname, ese dato lo obvié porque parece es un dato básico. Corto plazo, menos de 6 semanas, largo plazo, más de 6 semanas. Es decir, nasogástricas o nasoyeyunales, menos de 6 semanas, y si son más de 6 semanas, entonces ya se considera largo plazo y se opta por las gastrostomías o por las yeyunostomías. ¿Recomienda que el paciente oncológico consuma glutamato monosódico u otro aditivo con la finalidad de aumentar la ingesta calórica en el paciente? Ay, híjole, el glutamato monosódico lo hemos estigmatizado mucho, ¿no? Sobre todo porque la industria lo utiliza pues como un adictivo, ¿no? Lo ponen a las papitas fritas, a las botanas y pues obviamente te comes la bolsa completa y no acabas de comer. Sin embargo, sabemos que las dosis tóxicas de glutamato monosódico para que genere hipercapnia, que ese es el gran miedo que le tienen al glutamato monosódico, son dosis de verdad muy, muy grandes. El glutamato monosódico se utiliza pues como un sabor que te da el mentado sabor umami, pero más que sabor es como un aditivo. Entonces, pues bueno, no lo recomiendo porque pues no hay evidencia, pero pues sí le puede dar un mejor sabor a los alimentos cuando el paciente puede llegar a tener disgeusia o ageusia, ¿no? De hecho, eso sí está en las guías, se los presenté. Nos dicen, por ejemplo, para pacientes con náuseas y vómitos, dar un poco de alimentos salados o galletas saladas, papas saladas, etcétera. No lo recomiendo porque, repito, no en ninguna guía clínica lo vas a encontrar, pero pues bueno, podría ser una buena herramienta tal vez para que tenga un sabor más agradable algunos alimentos. Específicamente, ¿qué tipo de alimentos se deberían limitar para estos pacientes, desde que inicia hasta su tratamiento? Ninguno, yo les diría ninguno. Eh, Vamos a ser claros. ¿Cuánto, por ejemplo, en México, perdón que hable de México, no conozco mucho de la gastronomía de Latinoamérica. En México, no sé, un taco frito. Regularmente estos pacientes, ¿cuánto pueden comer? ¿No? Yo estando sano, así como me ven, pues sin problemas me puedo comer 5 tacos fritos, así se los digo, ¿eh? En una sentada, como decimos acá. Estos pacientes tenemos que entender esa parte y eso los invito, es la psicología del paciente en cuidados paliativos. ¿Cuántos tacos se puede comer? Uno. Ya vimos todas las implicaciones fisiológicas, psicológicas y emocionales que tienen estos pacientes. Si se come uno, pues va a ser ganancia. Y si va frito, mejor, porque pues ya ahí lleva ácidos grasos que le van a dar por cada gramo, en lugar de darle 4 calorías, pues le van a dar 9, ¿no? Entonces, yo no, más bien no limitaría. Yo lo que les repito y ojalá lo vuelvo a repetir, la alimentación debe de estar basada en los síntomas. Si el paciente tiene diarrea, pues no le va a dar tacos fritos porque le puede dar más diarrea, ¿no? Pero si mi paciente está asintomático, sí, con el problema, pero sin ningún síntoma, ¿por qué le voy a negar un taco, no? O bueno, lo que tú quieras, ¿cómo se llaman el equivalente a las tortillas ahí en Perú? No, en Colombia, perdón. Ay, se me fue. No, bueno, no me Arepas, acuerdo. Sí, ¿no? arepas. Arepas, perdón. ¿Por qué le voy a quitar el gusto a un paciente, ¿no? Cuando lo que quiero es que coma, ¿no? Entonces, para que lo veamos bajo ese contexto. Ya para ir finalizando la última pregunta, ¿en qué fase o etapa se debería dar o no glutamina? Glutamina tiene 3 contraindicaciones, no se les olvide, les voy a decir las 3. 2 las van a encontrar en las guías de práctica clínica y una es mía, así, se los voy a decir. 2, falla renal con filtración, tasa de glomerular de filtrado renal menor a 30 mililitros minuto y falla hepática aguda y crónica. Y la tercera es eh, eh, cáncer o diagnóstico de cáncer sin tratamiento oncológico iniciado, es decir, aquellos pacientes que están recién diagnosticados, que no han tenido
tratamientos como quimio, radio o cirugía. Entonces no está indicada la glutamina porque sí se ha asociado que es un metabolito muy favorito de las células oncológicas en términos generales. Todavía no está demostrado a nivel sistémico, pero sí a nivel in vitro. Muchas gracias por las respuestas, muchas gracias a los participantes de este webinar. Recuerden, si quieren participar en los cursos que se están ofertando, el curso de nutrición clínica oncológica, se van a abordar estos temas a mayor profundidad y les doy las muy buenas noches. Un gusto estar Gracias, participando Gonzalo. con ustedes. Hasta luego a todos.